14 de abril de 1912, el Titanic se estrelló contra un enorme iceberg y se hundió. Sí, ya lo hemos abarcado, pero ¿y si esta vez utilizamos el hielo para llevar el barco a la superficie? Esto requiere varios miles de metros de malla metálica y un montón de nitrógeno líquido. Nuestro objetivo es meter al Titanic en un enorme bloque de hielo que eleve al barco a la superficie. Para ello hay que rodear el pecio en la red metálica y cubrirlo con nitrógeno líquido. El primer problema al que te enfrentas es la imposibilidad de envolver el barco completamente. Tienes que levantarlo un poco de alguna forma para poner la malla debajo de él. Digamos que por algún milagro lo consigues. Luego necesitas transportar cientos de grandes tanques de nitrógeno líquido. Estás bajo el agua, abriendo los depósitos, y hace tanto frío que el agua helada del océano Atlántico luce como si estuviera hirviendo. El nitrógeno solo chisporrotea, se disipa, y ciertamente no crea un bloque de hielo alrededor de la red. Nuevo intento, elevar al Titanic con la ayuda de enormes imanes. Para ello necesitarás un gran crucero y unos potentes imanes. Conectas gruesos cables a los magnetos y los bajas hasta el fondo. Unos proyectores brillantes iluminan las negras profundidades del océano. Partes del pecio son visibles. Los imanes descienden más y se aferran al casco de hierro del barco. El crucero tira de los cables y los magnetos hacia arriba. Algunos de ellos se desprenden del Titanic, ya que la superficie de hierro está cubierta de arrecifes y corales. Algunas partes del pecio se desprenden del barco y se elevan. La fuerza del crucero no es suficiente. Uno de los cables se rompe. No solo el peso de cada una de las partes del Titanic, sino también la colosal presión del agua interfiere en la operación. El barco hundido no puede ser levantado completamente, solo sus pequeñas partes. Ya hubo un intento de alzar al Titanic por partes. La operación, que costó $5 millones, fracasó. Se fijaron eslingas de nylon a una gran parte del pecio. Los otros extremos de esta se conectaron a los motores diésel. Para toda la operación se utilizó un mini submarino. Se sacó un pedazo del Titanic de 21 toneladas, pero una de las eslingas se rompió por la fuerte presión del agua. Entonces, uno a uno, los demás cables empezaron a romperse y un enorme trozo cayó al fondo del mar. Para ese momento, todos los participantes en la operación de rescate se habían quedado sin provisiones y estaban muy lejos de la costa más cercana, así que decidieron no hacer un segundo intento. Se escribió un libro y se hizo una película sobre cómo se levantó al Titanic con aire comprimido. En realidad, nadie intentó esta operación. Para hacerlo se necesitarían varios cientos de grandes cilindros de aire comprimido. Al principio los instalas dentro del casco del Titanic y esperas a que tiren del barco hacia la superficie. En cuanto se bajan los cilindros bajo el agua, inmediatamente flotan hacia arriba. Esto complica enormemente la operación. Hay que sujetar los botes con cables y tirar de ellos hasta el fondo utilizando un potente submarino. O mejor aún, varios de ellos. Debido a la alta presión, los cilindros podrían estallar. En este caso, la onda expansiva golpearía otros cilindros y provocaría una catástrofe. Demasiado caro e inseguro. El plan más costoso y complejo para elevar al Titanic es probablemente aquel en el que los científicos extraen de alguna manera el hidrógeno y el oxígeno del agua del océano. Luego, estos elementos extraídos deben llenar contenedores especiales. Estos depósitos se fijan al barco, entonces este subiría a la superficie. Aunque se extraiga el oxígeno y el hidrógeno de millones de toneladas de agua, el resto del agua del océano lo sustituirá. Una máquina que sea capaz de ese filtrado debería costar miles de millones de dólares, o se puede conseguir un elemento químico que utilice una reacción en cadena para purificar toda el agua. En este caso, todo el océano mundial se quedará sin el vital oxígeno. Alguien sugirió una vez hacer explotar al Titanic. Necesitarás bajar varias cajas de dinamita al fondo del océano. Estas deben estar completamente selladas para evitar que el explosivo se moje. Luego deberías hacer funcionar varios kilómetros de cable que conduzca una corriente eléctrica hasta ellas. Una vez realizado todo esto, navegas hasta una distancia segura. Ahora vas a pulsar el botón para pasar la corriente por el cable y activar la dinamita. 3, 2, 1. Espera. ¿Por qué haces esto? Aunque funcione, los restos del Titanic quedarán esparcidos en todas direcciones en el fondo del mar. Será imposible elevar el barco del océano. Imagina un enorme gancho que pueda recoger al Titanic y levantarlo del fondo como un pez. Este debe ser enorme para poder alzar un barco hundido. Digamos que lo has creado tú. Luego, estás en un enorme crucero que navega hasta el lugar del accidente y baja el gancho como un ancla. Cae justo sobre el Titanic, pero no se aferra a él.
Se necesita un equipo especial para enganchar un ancla del tamaño de un autobús al Titanic. Se requeriría un enorme submarino con brazos mecánicos. Construir tal dispositivo y hacerlo funcionar bajo una enorme presión es ya casi imposible. Pero, digamos que, finalmente consigues enganchar al Titanic. Es entonces cuando te das cuenta de que el crucero no tiene suficiente potencia para llevar el barco que pesa más de 50 toneladas y el ancla que añade unas 10 más. Para completar tu tarea necesitarás algunos cruceros más y unos cuantos millones de dólares extra. Una vez que la cera caliente se enfría, se endurece y flota en la superficie del agua. ¿Y si la llevamos al fondo del océano y la vertemos dentro del Titanic? Esto puede funcionar, dado que la cera no es un material costoso, así que esta se funde, se vierte en tanques resistentes y estos se jalan hasta el fondo con la ayuda de un submarino. Los recipientes pueden soportar una enorme presión y el buque tiene suficiente potencia para bajar la cera hasta esa profundidad. Los contenedores se colocan en el interior del Titanic. A través del mando a distancia se abren los recipientes, pero el material no sale. Cuanto más se profundiza, más se enfría el agua. Mientras se entregan los contenedores al barco, la cera se enfría y se solidifica en su interior. Varios recipientes son presionados contra la parte superior del barco, pero no es suficiente para levantar al Titanic. Otros contenedores simplemente flotan hacia la superficie. Y aunque los recipientes fueran termostáticos y se mantuvieran calientes en su interior todo el tiempo, una vez liberados, la cera se solidificaría en un instante. No habría tiempo para que se extendiera y cubriera el Titanic desde adentro. Así que simplemente flotaría hacia arriba también. Llenas varias bolsas grandes y resistentes con vaselina. Esta sustancia actúa como la cera en el frío, se vuelve sólida y flota. Quieres poner las bolsas por todo el Titanic y esperar a que la vaselina lo eleve. Se cargan los recipientes en el submarino y se desciende al fondo marino. No se puede llegar a algunas partes del barco debido a los corales adheridos. Decides descargar todas las bolsas en un solo lugar, pero en cuanto sacas la vaselina del submarino, los recipientes se rompen debido a la fuerte presión. Trozos sólidos de vaselina flotan hacia arriba empujados por el agua. Misión fallida. La idea más loca es llenar el Titanic con millones de pelotas de ping pong. Las pequeñas bolas de plástico llenas de aire deberían empujar el barco hacia la superficie, pero en cuanto empiezas a bajarlas al fondo, el plástico se aplana de inmediato y todo el aire de las esferas sale disparado. Puedes entregar las bolas dentro de un submarino, pero cuando las pongas dentro del Titanic, la presión las volverá a aplastar. También puedes crear bolas de material ultra ligero y fuerte y llenarlas de aire. En este caso necesitarás mucho más dinero. En cuanto pongas las esferas dentro del barco, algunas de ellas se colarán inmediatamente por los agujeros del navío. Y las restantes no serán suficientes para levantar el fondo de los restos del pecio que pesan más de 50. Nadie podría haber imaginado que el insumergible Titanic chocaría con un iceberg. Excepto por un hombre, William Thomas Stead. Bueno, no directamente, por supuesto. No es como si un día se hubiera levantado de la cama imaginando el naufragio del Titanic. Más bien escribió un cuento breve titulado Cómo el crucero de vapor se hundió en mitad del Atlántico por un sobreviviente, el 3 de marzo de 1886, 26 años antes de que se hundiera el Titanic. Ok, hagamos un resumen súper rápido. En abril de 1912, el Titanic navegaba de Southampton a Nueva York por el Atlántico Norte. El barco chocó contra un iceberg y menos de 3 horas después estaba completamente bajo el agua. De las 2.208 personas a bordo, solo 706 sobrevivieron debido al número limitado de botes salvavidas y al agua helada. Otro barco de pasajeros, Carpathia, escuchó la llamada de socorro, recogió a los sobrevivientes y los llevó a salvo a Nueva York. El cuento que escribió William Stead trataba sobre Thomas, un marinero británico que se subió a un transatlántico con destino a los Estados Unidos. En un momento el protagonista se dio cuenta de que no había suficientes botes salvavidas para todos a bordo del barco en caso de que algo sucediera. Un par de días después, una densa niebla cubrió todo lo que se veía. La suerte no estaba del lado del transatlántico y chocó con un barco extraviado, al igual que el Titanic chocó contra el iceberg. Solo 200 de las 916 personas llegaron a salvo a los Estados Unidos. El personaje principal logró sobrevivir saltando al agua y subiéndose a uno de los botes salvavidas. Uno pensaría que la historia hizo que todos en la industria agregaran botes salvavidas adicionales en los barcos, pero lamentablemente recibió muy poca atención cuando se publicó. Y aún más trágico es el hecho de que William Thomas Stead estaba en el Titanic cuando se hundió, y no sobrevivió. Los sobrevivientes que conocieron a Stead mencionaron que siempre había sido alegre y le encantaba conversar durante las comidas.
Elogiaba el diseño del barco y lo resistente que era. Los testigos también hablaron sobre lo útil que fue cuando el barco se estaba hundiendo y contaron que le había dado su chaleco salvavidas a otra persona. Era periodista de profesión y se dirigía a Nueva York para una ceremonia. Una de sus contribuciones más importantes al periodismo moderno fue el uso de ilustraciones en cada artículo periodístico. También introdujo entrevistas en los periódicos y todavía se usan hasta el día de hoy, junto con las ilustraciones. Pero esta historia no fue el único trabajo publicado que predijo el desastre. Morgan Robertson era un autor y ex capitán de barco que escribía cuentos y novelas. Su trabajo más notable es El naufragio del Titán. También se conoce como Futilidad. El libro fue escrito en 1898, 14 años antes del naufragio del Titanic. Era una historia ficticia sobre el Titán, un transatlántico similar al Titanic, que cruzaba el Atlántico Norte. También es una coincidencia que Titán fuera tan rápido como Titanic y compartiera muchas otras similitudes, como el tamaño o el diseño. El libro lo describía como insumergible y como el barco más grande que hubiera llegado al océano en ese momento. Eso es lo que habían dicho sobre el Titanic también. Otra extraña similitud era el número limitado de botes salvavidas que tenía. La historia sucedía en abril, y fue entonces cuando el Titanic emprendió su viaje y chocó contra el iceberg. La historia de Titán también menciona que casi nadie había sobrevivido a ese horrible accidente. A diferencia de la historia de Stead, el protagonista de Robertson tomó un camino diferente. El hundimiento de Titán ocurrió en algún lugar a la mitad del libro, así que después del accidente, el personaje principal siguió con su vida. El libro se volvió un centro de atención después del desastre del Titanic. ¿Cómo pudo alguien haber descrito los eventos que tuvieron lugar casi una década después con tanta precisión? Muchos comenzaron a creer que Robertson podía ver el futuro, pero la realidad era que Robertson sabía manejarse en un barco. Fue fácil para él escribir esa historia sin investigar más. Siendo realistas, una de las mayores amenazas para los barcos en ese momento era chocar con un iceberg o chocar con otros barcos. La siguiente historia suena algo mística. Una vez, Alex Mackenzie escuchó una voz que le advertía que no abordara el Titanic, pero cuando se dio la vuelta, no había nadie allí. Mientras continuaba caminando, la voz le habló de nuevo, pero esta vez fue más fuerte y más clara. Tomó la advertencia en serio y decidió cancelar el viaje y regresar a Glasgow, Escocia, su ciudad natal. Sus abuelos no estaban muy contentos de encontrarlo en casa en lugar de en el Titanic. Después de todo, el boleto era muy caro. Esa decepción desapareció muy pronto cuando escucharon que el barco había chocado contra un iceberg. John Coffey era miembro de la tripulación del Titanic, pero decidió abandonar el viaje cuando el barco se detuvo en su ciudad natal, en Queenstown, Irlanda. Su voz interior le dijo que se bajara, y así lo hizo. Tenía solo 23 años en ese momento, y para alguien de su edad podría haber sido un gran impulso profesional y una oportunidad para crecer. A pesar de la horrible tragedia, el chico firmó un contrato para trabajar con el RMS Mauritania, solo unos meses después del hundimiento del Titanic. Háblame de compromiso. Se reveló información adicional sobre lo que pudo haber contribuido a la tragedia del Titanic. Los constructores insistieron en que el barco era insumergible, pero mucha gente teorizó más tarde que las placas de acero del barco habían sido demasiado frágiles para las heladas aguas del Atlántico. Eso pudo haber causado que los remaches se rompieran, permitiendo que el agua del océano se filtrara al interior. Otra teoría es que pudo haber habido un incendio en el casco del Titanic, que ardió durante 3 semanas antes del viaje. El fuego ablandó el acero, permitiendo que el iceberg lo atravesara como un cuchillo caliente a la mantequilla. Algunas imágenes de antes de que el barco emprendiera su viaje muestran marcas negras en el casco, que podrían haber sido causadas por un incendio. Como fuera, el iceberg habría causado un daño significativo en cualquier caso, sin importar si hubo un incendio o no. Eran los inicios del año 1912. Un trozo gigante de hielo se rompió en un glaciar en el suroeste de Groenlandia. El hielo estaba formado por la nieve que había caído unos 100.000 años antes del evento. Ese era un tiempo en el que los mamuts todavía deambulaban por el planeta. El iceberg inició su viaje. Era algo enorme, más de 500 metros, pesaba alrededor de 75 millones de toneladas. También era un trozo de hielo muy tranquilo. Se mantuvo alejado de los barcos y las rutas de transporte congestionadas. No es que hubiera muchos en el lugar donde nació el iceberg. Y luego, de alguna manera, flotó mucho más al sur que otros icebergs. Nuestro iceberg tuvo suerte. Otros se derriten mucho antes de llegar a estas latitudes.
De los 15.000 a 30.000 icebergs que se alejan de los glaciares de Groenlandia, solo el 1% llega hasta el Atlántico. Por eso es tan sorprendente que en abril nuestro iceberg viajero ya se encontraba a más de 2.400 kilómetros del círculo polar ártico. Incluso después de derretirse en el agua durante meses, este bloque de hielo todavía pesaba un impresionante 1,5 millones de toneladas. Es casi el doble que el puente Golden Gate. La parte superior del iceberg se elevaba sobre la superficie del océano por más de 30 metros, y aún así, si lo hubieras notado flotando junto a tu transatlántico, se habría visto inofensivo, pero solo a primera vista, como solo una pequeña parte de un enorme trozo de hielo. La mayor parte de cualquier iceberg siempre está oculta bajo la superficie. Normalmente una 1/10 parte es visible sobre el agua, y el témpano del que estamos hablando no fue una excepción. Varios días antes de que nuestro iceberg llegara al Océano Atlántico, un magnífico barco partió del puerto. Era un barco de vapor de lujo que transportaba a más de 3,000 pasajeros y tripulantes. En ese momento, era el barco más grande jamás construido. El transatlántico se llamaba Titanic, se consideraba insumergible. Al comienzo de este viaje estuvo a punto de chocar con el barco a vapor Nueva York. Afortunadamente, el Titanic logró pasar junto al otro barco con un par de metros de sobra. La gente que abarrotaba las cubiertas del transatlántico dejó escapar un suspiro colectivo de alivio. Pocos sabían lo que les esperaba en el futuro más cercano. Mientras tanto, el iceberg se acercaba a la zona que iba a cruzar el Titanic en su camino a Nueva York. Sucedió el 14 de abril, cuando el barco estaba en el Océano Atlántico Norte, a 600 kilómetros de Terranova. Aproximadamente a las 11:40 p.m., las personas que aún estaban despiertas a bordo del Titanic se derrumbaron, empujados por una fuerza misteriosa y poderosa. Los que ya se habían acostado fueron catapultados al suelo. Tanto los pasajeros como los miembros de la tripulación gritaron, aterrorizados y confundidos. Apenas unos minutos antes de que comenzara la conmoción, apareció un iceberg junto enfrente del barco. Era nuestro iceberg errante. ¿Por qué la tripulación no lo había notado antes? Puede que haya varias razones, te las contaré un poco más tarde. De todos modos, una vez que el revestimiento chocó con el enorme trozo de hielo, estaba condenado. Incapaz de desviar su curso, el barco rompió al menos 5 de los compartimientos de su casco. Comenzaron a llenarse de agua a una velocidad alarmante. Los compartimientos del Titanic no estaban tapados en la parte superior. Es por eso que el agua se derramó y comenzó a inundar cada uno. La parte delantera del barco comenzó a hundirse, lo que provocó que la parte trasera se elevara verticalmente en el aire, y luego, con un rugido ensordecedor, el revestimiento se partió por la mitad. El resto es historia. Pero pocas personas saben qué pasó con el iceberg después de que el barco lo golpeó. Nos lleva de vuelta a la pregunta de por qué nadie había visto la montaña de hielo flotante hasta que es demasiado tarde. Hagamos un seguimiento de los eventos de ese fatídico día. Alrededor de las 6 p.m., el capitán Smith finalmente decide cambiar el rumbo del Titanic. Ha estado recibiendo advertencias de iceberg durante todo el día. El barco comienza a dirigirse más hacia el sur, pero la velocidad sigue siendo la misma. A las 9:40 p.m., otro barco informa al Titanic sobre un vasto campo de hielo lleno de icebergs. Desafortunadamente, este mensaje nunca llega al puente del transatlántico. Aproximadamente a las 11 p.m., otro barco de vapor transmite por radio al Titanic. Dicen que el hielo los ha rodeado, haciendo que su barco se detenga. Este mensaje también se ignora. Mientras tanto, la mayoría de los pasajeros del crucero de lujo ya se han retirado a sus habitaciones. A las 11:35, los marineros en el nido del cuervo del Titanic notan el iceberg. Suenan 3 veces el timbre, lo que significa que hay algo más adelante. Luego llaman al puente. Los motores se invierten y las puertas de los compartimientos supuestamente se cierran. Solo 5 minutos después, el costado de estribor del enorme transatlántico choca con el iceberg. La sala de correo comienza a llenarse de agua. Pronto llegan otros informes. No suenan alentadores. Al menos otros 5 compartimientos están inundados. Se hace evidente que el Titanic solo tiene unas horas antes de hundirse. La noche fue excepcionalmente tranquila, sin luz de luna, sin viento y sin olas. Y como las olas no rompían contra el iceberg, era difícil percibir al gigante. Pero también existe la teoría de que lo que hundió al Titanic fue un iceberg negro.
Si tuvieras que dibujar un iceberg, apuesto a que sería un gran trozo de hielo blanco cubierto de nieve. Pero aquellos que han visitado la Antártida saben que los icebergs vienen en millones de tonos. Pueden ser multicolores, estampados o rayados como caramelos. Los icebergs también pueden ser negros. Hay dos formas en que se puede formar un fragmento de hielo de un color tan inusual. Primero, el hielo puede ser extremadamente puro, sin burbujas de aire ni grietas. En este caso, no hay nada que disperse la luz. El iceberg lo absorberá todo y se verá negro. O un volcán en erupción puede cubrir un glaciar con una ceniza volcánica. Entonces el hielo que se desprende de este glaciar también será de color oscuro. Los expertos no conocen la verdadera razón por la que el iceberg del Titanic se veía tan oscuro, o si realmente era así. Pero uno de los marineros que estaban en el nido del cuervo testificó que el hielo era negro. El otro dijo que era gris o gris oscuro. No hay nada emocionante o misterioso en los llamados icebergs negros. Son icebergs que ruedan después de que su parte superior se ha derretido, lo que cambia la distribución del peso. Si su parte inferior es lo suficientemente suave para absorber la luz, se ven oscuros. Además, generalmente no están expuestos al aire el tiempo suficiente para que se acumule la escarcha blanca. Pero digamos que esta teoría es incorrecta y que el iceberg no era realmente negro. Y aún así, la única razón por la que ves cosas es porque la luz se refleja en ellas. Cuanto menos luz haya, menos probable es que notes algo. La superficie del océano siempre reflejará la luz de la luna y las estrellas, pero un iceberg de forma irregular y casi vertical tendrá menos posibilidades de hacerlo. Por eso se verá casi negro contra la superficie del agua reluciente. Por la noche, los icebergs pueden ser bastante difíciles de detectar sin un radar. En cualquier caso, nuestro iceberg no se notó a tiempo. El Titanic se estrelló contra él y se hundió. ¿Fin de la historia? Aparentemente no. El 15 de abril, el transatlántico alemán SS Prince Adalbert navegaba por el Atlántico Norte. Viajaba a unos pocos kilómetros del lugar donde el Titanic se había hundido varias horas antes. El jefe de supervisión del barco alemán, que aún no se había enterado del desastre, vio un iceberg. Lo que le llamó la atención fue una mancha bastante grande de pintura roja que recorría la base del iceberg. Sorprendido, el hombre tomó una foto de su descubrimiento. Pensó que la pintura significaba que un barco chocó contra el iceberg durante las últimas 12 horas. La siguiente persona que vio el infame trozo de hielo y tomó su foto fue el capitán de la embarcación utilizada para tender cables de telecomunicaciones en alta mar. El barco fue enviado para ayudar en el área donde el Titanic se había hundido. Más tarde, el capitán afirmó que el iceberg que había visto era el único en esa área. Además, la pintura roja. No fue difícil conectar los puntos. En 2015, una de estas fotos se vendió en una subasta por más de $32,000. Y aún así, los expertos no están seguros de si la imagen realmente muestra el infame bloque de hielo. Podría ser otro iceberg inocente que flotaba cerca en ese momento. Conocemos al Titanic de tantas historias, incluso de una película, pero ahora tenemos su primer escaneo digital a tamaño completo. Y no es como esos modelos de antes en los que principalmente imaginábamos cómo se suponía que era el barco. Esta vez obtuvimos un verdadero escaneo digital. Un equipo de expertos realmente mapeó el fondo marino alrededor del Titanic junto con el propio barco. Básicamente obtuvimos una vista 3D de todo el naufragio, que es como sumergirse bajo la superficie del océano y ver al Titanic como si toda el agua hubiera sido drenada. Así que esta historia comenzó en 1985, 73 años después de que el Titanic se hundiera. Un explorador llamado Robert Ballard se topó con él en algún lugar entre dos submarinos que también se hundieron en esa zona. En realidad estaba en una misión diferente en ese momento, por lo que ni siquiera tuvo tiempo de explorar el barco correctamente. Pero mientras buscaba los submarinos, se dio cuenta de cómo las corrientes oceánicas afectaban a los escombros del lugar. Notó que los objetos más pesados se hundían rápidamente y dejaban un rastro de escombros detrás, el cual seguía las corrientes. Utilizando este conocimiento, Ballard formuló la hipótesis de que el Titanic se había partido en dos y había dejado un rastro de escombros mientras se hundía. Antes de que encontrara el naufragio, todos pensaban que el barco simplemente se había sumergido en una sola pieza después de chocar con un iceberg. Así que todos sabían dónde estaba el barco y la aventura podría comenzar. ¿O no?
Fue difícil explorarlo, la nave es enorme y las profundidades oscuras del océano hacen que sea realmente difícil capturar su cuerpo completo en una sola toma. Así que en su mayoría nos basamos en vistazos del barco en descomposición. Tuvimos que conformarnos con partes dispersas de la imagen completa y llenarla con especulaciones e historias. Pero en el verano de 2022, finalmente obtuvimos algo diferente. Un equipo de expertos de Magellan Ltd., una empresa especializada en mapear el océano profundo, se asoció con Atlantic Productions, quienes estaban realizando un documental sobre el proyecto. Se embarcaron en una misión para capturar la vista completa del Titanic. Utilizaron sumergibles, que son unos vehículos que pueden sumergirse bajo el agua y ser controlados remotamente por un equipo de exploradores habilidosos. Estos fueron llevados muy profundo en el océano. No fue una tarea fácil, pasaron más de 200 horas recopilando información sobre toda la longitud y la amplitud del naufragio. Fue como una verdadera búsqueda del tesoro en la vida real. Pero en lugar de encontrar oro y joyas, hallaron algo aún más precioso. Más de 700,000 imágenes del Titanic desde todos los ángulos posibles. Sí, tomaron fotos de cada pequeña parte del barco, incluso de las que no eran tan interesantes, de aquellas que la mayoría de nosotros normalmente pasaríamos por alto. Mapear las partes embarradas fue una parte importante porque ayudó a llenar los vacíos entre las cosas más emocionantes que descubrieron. Y esta fue una forma para que todos nosotros finalmente obtuviéramos una detallada reconstrucción en 3D. A pesar de que han pasado más de 100 años, todavía se puede reconocer la proa del Titanic, cubierta de óxido que cuelga como estalactitas. Encima de estas se encuentra la cubierta del barco, donde un gran agujero nos da una visión del espacio vacío donde alguna vez estuvo la gran escalera, como una ventana al glamuroso pasado del barco. La popa es ahora un caos salvaje de metal retorcido. Cuando el Titanic se hundió, esta parte colapsó y se espiralizó en el lecho marino. La proa y la popa terminaron separadas por unos 800 metros. Hay un vasto campo de escombros rodeando este gigante atascado en el fondo del mar. Estos son como un tesoro disperso, lleno de trabajos de metal intrincados de la nave, estatuas e incluso botellas de champán sin abrir. También hay objetos personales que se hundieron junto con el barco, como docenas de zapatos que descansan en el lecho marino. Bajar y tomar todas estas fotografías fue una tarea difícil de realizar. Puede que no suene tan duro al principio, considerando que fue el vehículo el que realmente se sumergió en estas partes tan profundas del océano, no las personas. Pero estudiar el océano es duro. No hemos explorado, mapeado o incluso visto más del 80% de él. Las condiciones son severas y la presión se intensifica cuanto más profundo vas. Y el vehículo tuvo que sumergirse casi 4,000 metros por debajo de la superficie. Eso es como 12 torres Eiffel apiladas una encima de la otra. Además, hay fuertes corrientes en esa área, así que probablemente fue como intentar navegar a través de un laberinto acuático. Y los sumergibles no debían tocar nada. Incluso el más mínimo paso en falso podía dañar el naufragio, que ya era muy frágil. Puede parecer que el Titanic está congelado en el tiempo y siempre estará allí esperándonos, pero en realidad está desapareciendo lentamente. Es bastante obvio que el agua del océano lo arruinó, considerando cuánto tiempo ha estado allí abajo. Pero no es solo eso, el naufragio en sí se ha convertido en el hogar de un tipo específico de bacteria, la Alomonas titanicae, que incluso recibió el nombre del famoso barco. Estas tienen una habilidad especial para sobrevivir dentro de formaciones oxidadas conocidas como rústicles. Se parecen un poco a los carámbanos, esos picos de hielo que se forman cuando el agua cae de algo y se congela. Estas bacterias tienen un gusto por el hierro que es abundante en el caso del barco. Para ellas es como un auténtico buffet allí abajo. Y a medida que pase el tiempo, estas bacterias seguirán comiéndose el hierro del barco poquito a poquito, hasta que un día el festín llegue a su fin y toda la nave desaparezca. Es como un proceso de reciclaje lento pero constante. Por lo tanto, este modelo en 3D que obtuvimos gracias al arduo trabajo de este equipo y la tecnología llegó en el mejor momento porque nunca sabemos cuánto tiempo nos queda para explorar el famoso naufragio. Esta vez incluso podríamos entender mejor la colisión con el iceberg. Las películas siempre muestran al Titanic golpeando al iceberg por su lado derecho, pero ni siquiera podemos estar seguros de ello. Los escaneos podrían ayudarnos a determinar si el barco realmente encalló en el iceberg, como si se hubiera atascado en él.
Además, podemos estudiar la popa y analizar cómo el Titanic golpeó el lecho marino. Esto también nos ayudará a entender qué fue lo que en verdad sucedió durante el hundimiento. Quizá tengamos la oportunidad de descubrir si realmente hubo un fuerte incendio que selló el destino del Titanic. Una teoría indica que el incendio del carbón había estado ardiendo durante 3 semanas completas antes de que el barco hiciera su primer y último viaje, y esto podría haber debilitado su casco, lo que significa que la mayor parte del trabajo ya estaba hecho. El iceberg solo dio el golpe final. También podremos saber si realmente hubo un iceberg, algo que muchas personas se preguntan. Existe una teoría alternativa que sugiere que el Titanic pudo haber golpeado una masa oculta de hielo compacto en lugar de un iceberg típico. El hielo compacto está compuesto por grandes placas de hielo que flotan cerca de la superficie del océano y pueden ser difíciles de detectar. Creen que esta masa de hielo podría haber llegado al Atlántico desde el océano Ártico. Según el marino profesional, el capitán L.M. Collins, que apoya esta idea, si el Titanic hubiera chocado con un iceberg normal, el barco se habría hundido mucho más rápido de lo que lo hizo. Y dado que logró mantenerse en la superficie durante un periodo relativamente largo, menos de 3 horas, quizá este fue un tipo de colisión diferente. El marinero también dijo que existen diferencias en lo que las personas dijeron haber visto cuando el Titanic se hundió. Cree que estas podrían deberse a ilusiones ópticas. En este caso, cuando la gente estaba observando el océano esa noche, la forma en la que la luz se reflejaba y las condiciones en el mar podrían haber hecho que las cosas parecieran más cercanas o distorsionadas. Por lo tanto, cuando vieron algo en el agua, puede que no haya sido exactamente lo que pensaban que era, ya fuera un iceberg o algo más. Los binoculares podrían haber ayudado a los miembros de la tripulación a detectar el peligro potencial, pero desafortunadamente estos no tenían ninguno. Parece que estaban guardados dentro de un armario cerrado y nadie sabía dónde estaba la llave para abrirlo. ¿Puedes adivinar cuántas teorías existen sobre el hundimiento del Titanic? Así es, muchísimas, incluyendo una teoría propia que hoy compartiré contigo. Después podrás decidir cuál te parece más probable. Teoría de una pieza. La primera versión de los hechos fue la teoría de una pieza. Es muy simple y básicamente afirma que el hundimiento ocurrió sin ninguna ruptura. 2:15 a.m., el barco choca con un iceberg. 2:18 a.m., las luces se apagan. El barco alcanza un ángulo de 45 grados y su hundimiento final en las profundidades del océano comienza rápidamente. 2:20 a.m. Solo unos 3 minutos después, el RMS Titanic desaparece bajo la superficie del océano, para siempre. El transatlántico no se rompe, solo se hunde en una pieza entera. Por supuesto, esto no puede ser cierto. En abril de 1912, el Titanic no solo era el barco más grande del mundo, sino también el más grande jamás construido. Es difícil creer que un buque tan pesado pudiera haberse hundido sin romperse. Sería simplemente imposible. Bueno, no podemos culpar a las personas de aquel entonces. Antes de encontrar los restos, no había otras teorías. ¿Un momento? ¿O acaso sí las había? Un día después de la tragedia, los sobrevivientes fueron entrevistados y hablaron de lo que había pasado. Algunos de ellos afirmaron que el barco se había partido en 2 al hundirse. Por ejemplo, Jack Thayer, un chico de 17 años, describió el hundimiento tal y como lo recordaba, y L.D. Sigmund dibujó un boceto a partir de esa descripción. El dibujo mostraba claramente el barco partiéndose por la mitad. Pero nadie le creyó a Jack ni a los demás testigos. No había pruebas, por lo que sus afirmaciones fueron recibidas con escepticismo. Sin embargo, en 1985 las cosas cambiaron. Fue entonces cuando Robert Ballard encontró los restos del Titanic en las profundidades del océano. Cuando la gente los vio, quedó claro que Jack y los otros supervivientes tenían razón. El Titanic se había partido en 2. Por lo tanto, es hora de una nueva teoría. 2:15 a.m. La quilla se rompe, la escora de estribor cede y el casco continúa inclinándose y desmoronándose. 2:17 a.m. Las secciones de la galera se rompen, las torres caen inmediatamente bajo su propio peso, las luces se apagan, la popa es arrastrada por los aires,
La proa se desprende y comienza a hundirse. La popa se aferra a duras penas a la parte de estribor de la superestructura de la sección de popa. La sección de popa se inclina lentamente hacia babor mientras comienza a hundirse de nuevo. Se levanta por última vez y hace un giro semicircular mientras se hunde. Suena bastante convincente, ¿cierto? Pero algunos comenzaron a hallar agujeros en esta teoría. Por ejemplo, el Titanic no podría haberse mantenido unido hasta alcanzar un ángulo tan elevado. Tendría que haberse partido mucho antes. Esto solo significaba que aún quedaba un vasto campo para la investigación y las especulaciones. Por eso, los expertos comenzaron a idear sus propios escenarios. ¿Qué tal si primero miramos los menos populares? Ruptura en V y ruptura en V Aro 1912. Según la primera teoría de la ruptura, el Titanic alcanzó un ángulo elevado y el peso de su popa sin apoyo hizo que se partiera desde arriba hacia abajo. Pero eso es físicamente imposible, así que, ¿existen otras ideas? En 2006, Roger Long, un arquitecto naval, decidió investigar la llamada teoría de la V. 2:17 am. La ruptura comienza en un ángulo poco pronunciado, tal vez de unos escasos 11 grados. La estructura superior falla y comienza a resquebrajarse. En este momento, solo el doble fondo mantiene unido al Titanic, pero comienza a doblarse bajo la tensión y el barco empieza a ceder. El agua se filtra a través de la grieta, aumenta el peso entre las dos secciones, doblando el Titanic hacia el otro lado y tirando de él en forma de algo similar a una V. Las cubiertas superiores se destrozan y se doblan juntas. La proa se dirige hacia el fondo y la popa es la última en hundirse. Sin embargo, esta teoría ha sido refutada muchas veces desde entonces. Roger Long creía en ella porque los bordes rotos de las cubiertas superiores de la sección de proa estaban destrozados y aplastados. Sin embargo, hemos descubierto que eso ocurrió debido a la llamada fracturación hidráulica, la fuerza del agua que chocó contra la cubierta cuando el Titanic golpeó el fondo del océano. Otra teoría de la ruptura en V afirma que la proa había salido del agua tras la ruptura. Esta teoría fue difundida principalmente por un antiguo entusiasta del Titanic, pero no solo se ha demostrado que es físicamente imposible debido a la increíble masa de la proa, también está inspirada en información incorrecta. ¿Recuerdas a Jack Thayer? Bueno, se basó en su boceto y en las palabras de un par de pasajeros, pero La noche era oscura y aterradora. Unos cientos de personas estaban sentadas en botes salvavidas sin saber qué pasaría después o cómo serían sus vidas a partir de ese momento. Todo lo que sabían era que el barco gigante en el que habían estado navegando solo un par de horas antes había desaparecido frente a sus ojos. Estaban solos, esperando ayuda. ¿Vendría alguien? No sabían si el resto de los botes que viajaban relativamente cerca de ellos habían escuchado su llamada de auxilio. No había nada más que hacer sino esperar. El Titanic, un iceberg y una noche, 14 de abril de 1912. Es uno de los hechos más famosos de la historia moderna, del que todo el mundo habla incluso ahora, más de 100 años después. Los 16 botes salvavidas a bordo solo podían acomodar a un poco más del 50% del número total de pasajeros que iban a bordo. Y muchos de ellos estaban medio vacíos. En uno de esos botes iba una pequeña de 2 meses, Milvina Dean, la pasajera más joven a bordo del barco. Sus padres habían decidido dejar Inglaterra porque querían construir una vida mejor en los Estados Unidos. Su padre tenía familia en Kansas y esperaba que pudieran iniciar su propio negocio allí. La familia Dean en realidad no eligió estar a bordo de este transatlántico legendario, pero debido a una huelga de carbón, los trasladaron allí, por lo que abordaron en Southampton como pasajeros de tercera clase. El padre de Milvina sintió el momento en el que el barco chocó contra el iceberg durante esa noche fría y aparentemente pacífica. Inmediatamente subió a investigar. Cuando vio que la gente estaba en pánico y que los miembros de la tripulación estaban dando advertencias sobre el peligro real de la situación, corrió a su cabina para buscar a su esposa. Le dijo que vistiera a los niños y que subiera rápidamente a la cubierta. Los tripulantes dieron la orden de preparar los botes salvavidas y empezar a trasladar allí primero a mujeres y niños. Era una oportunidad para que al menos algunos miembros de la familia se pusieran a salvo. Milvina, su madre y su hermano se subieron al bote salvavidas número 10. De los 706 tripulantes y pasajeros que lograron escapar del barco que se hundía, ellos estuvieron entre los primeros.
Más tarde, el transatlántico llamado Carpathia escuchó su llamada de ayuda, vino por los pasajeros y los llevó hasta Nueva York. Su padre desafortunadamente se quedó atrás y no logró salvarse. Milvina creció en Ashurst, Inglaterra, un lugar que no estaba lejos de donde había zarpado el barco. Pasó su vida trabajando como secretaria y asistente en pequeñas empresas en Southampton. Y nunca se casó. Milvina solía decir que no hablaba del asunto del Titanic porque no recordaba nada al respecto, por lo que no quería que la gente pensara que solo estaba llamando la atención. Pero en 1985, un equipo franco-estadounidense se reunió y localizó los restos del Titanic. Estaban alrededor de 600 kilómetros al este de Mistaken Point, Newfoundland, en aguas que tenían más de 3 kilómetros de profundidad. Fue entonces cuando confirmaron que el barco se había partido en dos. Durante décadas, la gente creyó que la nave se había hundido en una pieza. Pensaron que el único daño significativo era el que había sufrido el casco por su contacto con el iceberg. Pero en realidad, se partió justo entre su tercer y cuarto compartimiento. Ocurrió poco antes de que el barco desapareciera bajo la superficie del agua. Y todo, desde el momento en que chocaron contra el iceberg, duró cerca de 2 horas y 40 minutos. Hasta que este equipo de investigadores encontró los restos del naufragio, la gente no recordaba lo sucedido con el Titanic. En el último año de su vida, Milvina vendió algunas de las posesiones de su familia en una subasta para pagar su estadía en un hogar de ancianos. Los artículos que vendió también incluían una maleta llena de ropa que su familia recibió cuando llegaron a los Estados Unidos y cartas de compensación que su madre recibió del Titanic Relief Fund. Las cartas de compensación describen la ayuda financiera que recibieron ciertos pasajeros que habían perdido a sus seres queridos. Vivió hasta los 97 años, cuando contrajo neumonía. Fue la más joven de las 705 personas que sobrevivieron al desastre. El Titanic era el barco más grande del mundo. Como era tan grande, algunos pensaron que la embarcación debería haber tenido 4 chimeneas de escape, pero Thomas Andrews, el hombre que diseñó el barco, creía que solo eran necesarias 3. Entonces el Titanic tenía una puramente decorativa. 2.200 personas estaban a bordo cuando el barco se hundió. Había 908 tripulantes y el número máximo de personas a bordo era de 3.500. Como probablemente viste en la película, había diferentes clases de pasajeros. La riqueza total estimada de los que iban en primera clase era de unos $500 millones, y los investigadores estimaron que objetos por valor de 6 millones se hundieron en el fondo del océano junto con el barco. En primera clase, este transatlántico era un lugar de lujo. Tenía 4 restaurantes, 2 bibliotecas, 2 peluquerías, salas de lectura y un cuarto oscuro fotográfico a bordo. También había una piscina climatizada, pero solo los pasajeros de primera clase podían usarla, al precio de un chelín por vez. El barco también tenía baños turcos y baños eléctricos, y los pasajeros podían usar cada uno por 4 chelines. El costo de construir este enorme barco fue de $7,5 millones, pero eso fue en 1912. Hoy serían cerca de 200 millones. Los boletos de primera clase costaban $2.560 en ese momento, lo que equivale a $61.000 en la actualidad. ¿Qué obtendrías en estas costosas cabinas? Una sala de estar, 2 dormitorios, 2 vestidores y un baño. ¿Pagarías tanto por esos lujos? Los equipos de investigadores aún no han explorado muchas áreas del Titanic. Todavía es muy difícil acceder a ellas con los vehículos submarinos. Había un simulacro de bote salvavidas programado para el mismo día en que se hundió el barco, pero fue cancelado por alguna razón. La tripulación había realizado solo un simulacro de bote salvavidas, y eso fue cuando el barco aún estaba atracado, pero aunque los miembros de la tripulación hubieran recibido la información adecuada y cada bote se hubiera llenado, la capacidad aún no era suficiente para salvar a todos y cada uno de los pasajeros. El Titanic era el objeto móvil más grande del mundo en ese momento. El 31 de mayo de 1911, su inmenso casco se abrió paso por las gradas y terminó en el río Lagan, en Belfast. Más de 100.000 personas estaban allí para ver el lanzamiento, que duró poco más de un minuto y se desarrolló sin problemas. Las personas que estaban a cargo del barco inmediatamente remolcaron el casco a un gigantesco muelle de acondicionamiento. Miles de trabajadores pasaron la mayor parte del año siguiente construyendo las cubiertas y todos esos interiores de lujo que le dieron al Titanic su aspecto característico. También instalaron las 29 calderas gigantes que impulsarían las 2 máquinas de vapor principales del barco. Todo eso para conseguir el título de insumergible. La embarcación tenía más de un defecto fatal.
Es posible que hayas oído hablar de uno de sus defectos de diseño. Los mamparos herméticos no estaban completamente sellados en la parte superior. Esto permitió que el agua fluyera de un compartimiento a otro, lo que finalmente hundió el transatlántico. Pero el Titanic tenía más defectos. El alto contenido de azufre, las bajas temperaturas y las altas velocidades afectaron en gran medida el acero del casco de la embarcación y al hierro de sus remaches. El acero se hizo añicos, mientras que los remaches salieron con relativa facilidad. Esta fue la razón por la que el Titanic se hundió 24 veces más rápido de lo que se esperaba. En su día fue un gigante famoso, el barco más grande de la época. Ahora son dos grandes bloques que yacen en el fondo del océano, separados por unos 600 metros, desgarrados por la catastrófica colisión y por el tiempo. La popa del Titanic quedó completamente arruinada tras chocar contra el fondo del mar, pero aún se puede reconocer la proa ya que se conservaron muchos de sus interiores. Hay unas bacterias muy específicas que se encuentran en los restos del barco y que participan en el crecimiento de estas formas de color parduzco tan características del hierro que está oxidándose bajo el agua oceánica. En otras palabras, las bacterias se están comiendo el hierro del casco del Titanic poco a poco, y parece que podrían terminar su tentempié para 2030. Mucho antes de lo que se esperaba, los restos del famoso barco desaparecerán para siempre. Quizá pienses que tal vez sea una buena idea sacar lo que queda del Titanic del fondo del mar, pero se vendría todo abajo solo al intentarlo. Lleva más de 110 años sumergido y ahora está tan oxidado que nadie sería capaz de reconstruirlo aunque consiguiéramos traerlo a la superficie. ¿Piensas que alguna de las 700 personas que sobrevivieron al naufragio pudo oírlo chocar contra el fondo del océano? Al fin y al cabo, el barco más grande que se había construido hasta entonces literalmente desapareció ante sus ojos. Pero lo más probable es que el sonido no haya llegado hasta la superficie. Además, no escuchamos bien bajo el agua porque nuestros oídos no están preparados para oír en ese entorno. Y aunque los pasajeros estaban cerca del lugar del hundimiento, el Titanic tocó fondo a una gran profundidad, 3.800 metros. Hay tantos deslizamientos de tierra y terremotos submarinos que no podemos oír, y hacen mucho más ruido que un barco al estrellarse contra el fondo del océano. La mayoría de las vibraciones y los sonidos deben haberse dispersado por una gran zona. Además, la corriente descendente que muchos creen que golpeó al Titanic después de tocar el fondo del océano también contribuyó a detener la mayoría de las vibraciones acústicas. Por otro lado, el fondo del mar no es tan duro como para producir ruidos muy fuertes. Muchos supervivientes aseguran haber oído ruidos aterradores mientras el Titanic se quebraba, pero ninguno mencionó haber oído nada después de que el barco desapareció bajo la superficie del agua. Algunos supervivientes contaron lo caótico que fue cuando los pasajeros, principalmente mujeres y niños, subían a los botes salvavidas. No había suficientes botes y aún así, algunos ni siquiera estaban llenos a su máxima capacidad. Nadie sabía cómo comportarse en semejante situación. El simulacro de botes salvavidas había sido programado para la mañana anterior a la tragedia, pero por alguna razón se canceló. Un transatlántico gigante que todo el mundo cree insumergible cruza el océano. En su camino, choca contra un iceberg y se hunde. Sí, todos sabemos cómo es la historia, pero lo que da miedo es que también es el argumento del naufragio del Titán, una novela publicada en 1898, es decir, 14 años antes de que el Titanic se hundiera o fuera siquiera construido. En la novela, el Titán no tenía suficientes chalecos ni botes salvavidas para todos los pasajeros. También era el barco más grande de la época, casi idéntico en tamaño al Titanic. Y tanto el Titán como el Titanic se hundieron en abril. Dorothy Gibson, una actriz estadounidense de cine mudo, fue una de las pasajeras del Titanic y sobrevivió a la catástrofe. Justo después de llegar a Nueva York, empezó a rodar Salvados del Titanic, una película que se estrenó solo un mes después del hundimiento del barco. Dorothy llevaba incluso los mismos zapatos y la misma ropa que cuando estuvo a bordo. La película tuvo éxito, pero la cinta se destruyó en un incendio, así que de ella solo quedan recuerdos, como de Jack Dawson. El Titanic no estaba solo en las frías aguas del océano cuando se estrelló contra el iceberg. El SS Californian estaba relativamente cerca. Sin embargo, su radio estaba apagada esa noche. En un momento dado, los miembros de la tripulación observaron unas misteriosas luces en el cielo. De inmediato fueron a despertar a su capitán para avisarle.
pero él no dio ninguna orden. Tal vez creyeron que solo se trataba de fuegos artificiales. Nunca se dieron cuenta de que las bengalas que los tripulantes del Titanic lanzaron al cielo eran una llamada de socorro. Cuando el SS Californian recibió los mensajes de SOS, ya era demasiado tarde. Algunos sugieren que la luna llena fue la responsable de que el iceberg se cruzara con el gigantesco barco. Una luna llena podría haber causado mareas muy intensas que desprendieron varios icebergs en el frío norte y los lanzaron al sur justo cuando el Titanic... Si viste la película, sabes que el barco no se hundió inmediatamente después de que apareciera esa fatalidad helada. Todo el proceso duró unas 2 horas y 40 minutos. Pero la situación era difícil. Había 2.200 personas a las que cuidar, incluidos tripulantes y pasajeros, y las cosas que sucedían en el barco eran caóticas. El diseñador jefe, Thomas Andrews, pronto se dio cuenta de que no podrían mantenerse a flote. A medianoche, toda la tripulación había comenzado a preparar los botes salvavidas para el lanzamiento. Tenían 20 botes con espacio para solo 1.178 personas, que era solo un poco más del 50% de las personas a bordo. La orden era poner a salvo a las mujeres y los niños primero. Los tripulantes estaban allí para remar y guiar los botes. La escena durante las siguientes 2 horas comenzó a escalar gradualmente. Los miembros de la tripulación tenían la tarea de despertar a los pasajeros y advertirles de que algo malo estaba pasando. Querían colocarlos en una flota de botes salvavidas lo antes posible. A las 12:15 am, algunos tripulantes enviaron una señal de socorro. Un barco de vapor llamado Frankfurt fue uno de los primeros que recibió el mensaje y respondió, pero estaban a unas 170 millas náuticas de distancia. Algunos otros barcos también recibieron el mensaje y ofrecieron su ayuda, pero lamentablemente también estaban demasiado lejos. A las 12:20 am, el transatlántico Carpathia de Cunard recibió una señal de socorro del Titanic y cambió su rumbo de inmediato. Estaba a 58 millas náuticas de distancia en ese momento y les tomaría más de 3 horas llegar allí. 20 minutos después, la tripulación bajaba el primer bote salvavidas. Llevaba solo 27 pasajeros, aunque tenía espacio para 65. Muchos de los botes salvavidas que se lanzaron primero estaban muy por debajo de su capacidad. Los miembros de la tripulación estaban preocupados, pensando que los cabrestantes no podrían sostener un bote salvavidas completamente cargado, y al principio muchos pasajeros tenían demasiado miedo de abandonar el barco. Todavía pensaban que el Titanic era insumergible y no podían imaginar el escenario que sucedería 1 o 2 horas después. La tripulación disparó el primero de 8 cohetes de socorro, pero fracasó. Nadie estaba lo suficientemente cerca para ayudar. A la 1:20 am bajaron 10 botes salvavidas. El número 8 tenía solo 28 personas en él. Uno de los pasajeros del número 10 era Milvina Dean, de 9 semanas. Más tarde se convertiría en la última superviviente que vivió hasta 2009 y cumplió 97 años. Ya eran las 2 am. 3 de los botes plegables eran los únicos botes salvavidas que quedaban en el barco. La proa se había hundido hasta el fondo y se había inclinado muy por debajo de la superficie. Las personas a su alrededor ahora podían ver claramente las hélices de popa sobre el agua. La tripulación estaba bajando el bote salvavidas plegable D desde el techo de las habitaciones de los oficiales con más de 20 pasajeros en él. Cuando la proa del barco se hundió, el agua arrastró el plegable A de la cubierta. Esas 20 personas luchaban porque su bote estaba parcialmente lleno de agua. Cuando los miembros de la tripulación intentaron soltar el plegable B, se cayó. Antes de que lo enderezaran, el agua lo barrió del barco. 30 pasajeros lograron encontrar seguridad en el bote salvavidas volcado. A las 2:17 am, el operador inalámbrico del barco decidió transmitir una última llamada de socorro. 1 minuto después, la luz del barco finalmente se apagó. El Titanic y todos los que quedaban a bordo se sumergieron en la oscuridad. La proa continuó hundiéndose y la popa se elevaba más sobre la superficie, lo que ejercía una gran presión sobre la sección media. Sonidos horribles llenaban la noche. El Titanic, este enorme barco legendario en el que tanta gente depositaba sus esperanzas y entusiasmo, se partió en 2, entre el tercer y el cuarto embudo. Los informes especularían que la sección de proa tardó unos 6 minutos en llegar al fondo del océano. La popa volvió a sentarse en el agua antes de volver a elevarse a una posición vertical.
Permaneció en esta situación hasta que finalmente desapareció en el océano. A las 2:20 am, la popa aparentemente retuvo aire en el interior y la presión del agua la aplastó a medida que bajaba. La popa aterrizó a unos 610 metros de distancia de la proa. La gente consideraba al Titanic como el barco más rápido del mundo. Pensaron que era insumergible porque 4 de sus compartimientos podían inundarse, y eso aún no causaría una pérdida crítica de flotabilidad. ¿Conoces SOS, cierto? 3 puntos, 3 barras y 3 puntos más. Es una señal bastante fácil de utilizar en código Morse. Significa salva nuestras almas o salva nuestro barco. La tripulación del legendario Titanic trató desesperadamente de enviar esta señal durante 2 horas la noche del 14 de abril de 1912. Había otros barcos no muy lejos del lugar donde el iceberg derribó al poderoso titán del mar. Pero la llamada de ayuda aparentemente desapareció antes de que pudiera llegar a ellos. El barco de pasajeros SS Mount Temple captó una señal e intentó responder, pero el Titanic nunca obtuvo la respuesta. Entonces, ¿qué estaba silenciando los gritos de auxilio del barco? ¿Un desconocido triángulo de las Bermudas del Atlántico Norte? Considera esto. Testigos presenciales dicen que el cielo estaba pintado con una brillante aurora boreal esa fría noche fatídica. Hermoso, sí. Pero ese día, la aurora boreal pudo haber sellado el destino del Titanic para siempre. Verás, la aurora boreal se forma gracias a tormentas geomagnéticas. Suena un poco complicado, pero son básicamente fluctuaciones en la esfera magnética de la Tierra. Y lo que las causa es el Sol mismo. La esfera magnética es como una burbuja protectora que rodea nuestro planeta. Bloquea la llegada de los dañinos rayos solares, vientos y otros peligros cósmicos. Sin ella, la vida en nuestro planeta no sería posible. La Tierra se parecería más a Marte. También tienes que agradecer a ella que las brújulas apunten al norte. Los expertos saben que la magnetosfera de la Tierra afecta al equipo de navegación, o lo interrumpe. Lo que nos lleva de vuelta al Titanic. Recientemente, una investigadora del clima llamada Mila Sinkova propuso una teoría de que las erupciones solares que provocaron una tormenta geomagnética podrían haber jugado un papel importante en la prematura desaparición del Titanic. Las erupciones solares se dan a conocer en la Tierra todo el tiempo. Algunas personas son especialmente sensibles a las tormentas magnéticas que provocan. Estas personas desafortunadas pueden sentir debilidad, fatiga, dolores de cabeza e incluso cambios de humor. En días habituales, la presión es la misma en ambos lados. La magnetosfera bloquea todas las cosas malas y estamos todos felices. Pero a veces ocurren explosiones en el Sol que pueden ser enormes, del tamaño de la Tierra. Estas llamaradas disparan una ola de partículas cargadas que chocan con la magnetosfera a altas velocidades. Nuestra burbuja protectora luego va a la defensa. Contrae, deforma y empuja esas partículas hacia los polos. Entonces, a esas luces brillantes que bailaban sobre el Titanic esa noche en el norte, las conocemos como aurora boreal. En el sur, aurora austral o las luces del sur. Cuando la magnetosfera empuja esas partículas solares y cósmicas hacia los polos, chocan con moléculas de diferentes gases. Por eso, obtienes la gama de colores. Por ejemplo, el oxígeno puede ser verde o rojo según la distancia, y el nitrógeno es azul o violeta. Lo que varias personas vieron esa noche fue exactamente este fenómeno, incluido el segundo oficial del barco de rescate, Carpathia. Lo anotó en el libro de registro antes de recibir la llamada de socorro del Titanic. Pero me estoy adelantando. Las auroras son un signo visible de una tormenta geomagnética. Ahora, sobre el equipo de navegación. Esto se aplica a los dispositivos de radiofrecuencia y satélite. Recuerda, no tenían iPhones en los días del Titanic, por lo que la persona promedio no podía notar que sus dispositivos se estropeaban. Pero los dispositivos de navegación y el telégrafo inalámbrico existían y se usaban activamente. Regresemos a la Edad Media, cuando los marineros notaron que algunos días las brújulas se movían. Las flechas giraban en todas direcciones y la gente en ese entonces no tenía idea de por qué. No fue hasta el siglo XVIII cuando los científicos franceses descubrieron que días tan problemáticos ocurren al mismo tiempo que aparecen manchas negras en el sol. Llamaradas solares, el misterio se resolvió. Ahora, el Titanic tenía el equipo de radio más avanzado y conocido en ese momento. Lo probaron minuciosamente para asegurarse de que funcionaba a distancias de hasta 3.200 kilómetros de distancia. El Titanic superó todas las pruebas. El 10 de abril de 1912, el enorme transatlántico salió de Southampton y partió hacia Nueva York.
Al día siguiente, la tripulación comenzó a recibir los primeros informes de icebergs a la deriva y campos de hielo. Pusieron puntos en el mapa para marcar las coordenadas y dejaron escapar un suspiro de alivio. Todos los puntos problemáticos estaban al norte de la ruta planificada del Titanic, pero después de un par de días, las advertencias se estaban moviendo más y más hacia el sur, hacia el majestuoso barco. El 14 de abril, el capitán Edward Smith decidió cambiar el rumbo hacia el sur con la esperanza de sortear el hielo. Esto terminó siendo un gran error. Aquí entra la tormenta magnética. Si estaba afectando al equipo de navegación, incluso por un pequeño error de medio grado, el capitán podría haber estado llevando al barco, por error, directamente hacia un grupo de icebergs. Lo que es aún peor, los operadores de radio ignoraron las advertencias provenientes de otros barcos. Eso, o simplemente se olvidaron de entregárselas al capitán. Como contratistas privados de la compañía de radio, estaban más interesados en transmitir telegramas pagados de los pasajeros en el lujoso transatlántico. El transmisor de radio siguió fallando esa noche, probablemente debido a todo este tráfico privado. Cuando finalmente se solucionó, el operador Jack Phillips recibió otro mensaje del SS Californian a las 10:30 p.m. Estaba tratando de advertir a Phillips sobre las coordenadas de los icebergs a la deriva, pero no les prestó atención. Estaba nervioso y tenía prisa. ¿Era la tormenta magnética la culpable de sus nervios tensos y su mal humor? Solo podemos especular, pero como sabes, algunas personas son más sensibles a estas cosas. El clima también estaba bien, el océano estaba en calma, el agua era suave y cristalina. A pesar de todas las advertencias, el barco continuó navegando a una velocidad máxima de más de 40 kilómetros por hora. Una hora más tarde, el Titanic chocó con el infame iceberg. El 15 de abril de 1912 a las 12:14 a.m., en medio de la noche, los operadores del Titanic comenzaron a transmitir las primeras señales de emergencia. El SS Californian navegaba a solo 32 kilómetros del Titanic. Podría haber venido fácilmente para un rescate rápido, pero 10 minutos antes del desastre, el operador de radio del California se había acostado. Fue el único que entendía el código Morse en el barco. Según esta nueva teoría, las anomalías magnéticas posiblemente bloquearon los mensajes del Titanic a otras naves. Por ejemplo, el SS La Provence no recibió ninguna señal del barco que se hundía. Sin embargo, estaban recibiendo transmisiones de otro gigante, el Olympic, que estaba a 800 kilómetros del Titanic. Esa noche las señales actuaban de forma extraña. Simplemente se perdieron en algún lugar del espacio, o eran como un enigma confuso, imposible de resolver. El SS Mount Temple recibió un mensaje y se apresuró a ayudar al Titanic. Pero, según el destino, el barco de rescate se atascó en el hielo. Llegó a las últimas coordenadas conocidas del Titanic, pero el transatlántico de lujo no estaba a la vista. Entonces, ¿las coordenadas eran precisas? El Carpathia estaba a unos 100 kilómetros de distancia. A las 12:30, su operador de radio le dijo a la tripulación del Titanic que se apresuraban a ayudar. El barco Carpathia, famoso por acudir en ayuda, iba a toda máquina. Pero aquí está la parte extraña. Al principio, se dirigieron al lugar equivocado. La tormenta magnética podría haber estropeado su equipo. La buena noticia es que terminó llegando al lugar correcto, cuando vieron los botes salvavidas llenos de pasajeros. Curiosamente, una vez que llegó a tierra, el Carpathia no tuvo ningún problema con su equipo. El apagón ocurrió justo alrededor del lugar del siniestro. La siguiente investigación culpó a los radioaficionados por bloquear las señales. Ahora podríamos saber lo contrario. Sinkova explica que en ese momento no sabían exactamente cómo y en qué medida el Sol influía en la Tierra. Nadie podría haber adivinado que el Sol podría alterar el equipo de navegación de estos enormes barcos, especialmente uno que tenía lo mejor de lo mejor en ese momento.